Hoy, gracias a estas recomendaciones que hicieron en el video análisis que tenemos acerca de la última canción de Linkin Park, vamos a escuchar y analizar por primera vez en el canal a Evanescence, con su canción más reciente llamada Afterlife, que es para el live action de Devil May Cry, live action o anime que va a transmitirse por una plataforma de streaming, que dice de la siguiente manera. Gentlemen, this is your primary objective. Do menor, hermosa tonalidad. La voz de Evanescence es preciosa y muy apropiada para este estilo. Ya lo que notamos desde el principio es toda esta combinación entre clima bastante melancólico y combativo, con el ostinato en la guitarra que suena muy a post-rock, y en esta parte en particular donde las balas, los disparos mejor dicho, interactúan como un elemento percusivo dentro de la misma pieza musical. Fijémonos. Como si fuera un redoblante. Hermoso estribillo. Y vuelve a la introducción. Esa guitarra me parece que le da todo el toque necesario. Fíjate que en el estribillo, que es donde dice Afterlife justamente, empieza con el mismo do menor que venía ejecutando desde la introducción y la estrofa. Abre al sexto grado, baja al cuarto, es decir, do menor, la bemol, fa menor, do menor. Pero luego aparece una parte muy interesante donde se escucha un bajo que va ascendiendo y vuelve a bajar. Esa parte es sublime porque venimos como muy consternados, embuidos por la tonalidad de do menor, y de repente se clarifica ese do menor convirtiéndose en mayor y convirtiendo a ese primer grado en una dominante secundaria, do mayor, para resolver en el fa menor, en el cuarto grado. Primero efectivo que va al cuarto. Y además se escucha que está sobre el mi, como para que sea más notoria esta subida. Y después vuelve al mi bemol. Escuchemos eso de vuelta y continuamos porque es maravilloso. Y como en esa sección, en ese pequeño puente instrumental que se replica lo de la introducción, la guitarra parece que el delay va desafinándola poco a poco, como que va subiendo la afinación para caer nuevamente en la estrofa. Es hermoso. Como es costumbre, te recomiendo que desde ya utilices auriculares para escuchar todas las cosas que están ocurriendo de un lado y del otro, que son maravillosas. Entiendo que, como según me comentaron en las recomendaciones que dejaron en el otro video, es una pieza pensada específicamente para el Devil May Cry, que va a salir por Netflix, o a esta altura ya ha salido por Netflix, y que está pensado en ese sentido, pero no deja de ser una canción que suena muy a Evanescence, pero con una combinación de new metal muy contemporánea, muy post-2020, que lo hace muy interesante, sobre todo por la primera guitarra que escuchamos en la introducción, que continúa durante casi toda la pieza, haciendo ese ostinato con esa sonoridad tan post-rock, una guitarra que suena naturalmente melancólica, que es hermoso.
¡Ah! Es muy interesante esta sección que es el post-estribillo, como si fuera una parte C, donde pareciera que está oscilando entre el sexto y el quinto, pero no hace un quinto dominante, es decir, un sol mayor, sino va al do menor, pero con el bajo en sol. Esta progresión que es hermosa, la bemol, do menor, si bemol, sol menor. Me hace acordar mucho a el disco Hand Cannot Erase de Steven Wilson. Tiene una sonoridad y unas progresiones como muy similares a esa estética que está muy pero muy buena. Si no escuchaste Steven Wilson, anda a escuchar a Steven Wilson. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y ten en cuenta que como la mayoría de estos videos son desmonetizados, si te interesa que sigamos trayendo esta música al canal, recordá que podés convertirte en miembro del mismo presionando en el botón de abajo que dice unirse para colaborar con la creación de contenido de este canal. Así que continuemos. Me encanta esto, me encanta Evanescence. Yo la conocí a Evanescence claramente con My Immortal, como casi todo el mundo. Luego la dejé de escuchar, pero me gusta volver y encontrarme con que cada día suena mejor. Y además el bandón que la acompaña es tremendamente poderoso. Pero fíjate que en esta sección aparece efectivamente el acorde dominante que le da un montón de color, pero no resuelve hacia el do menor inmediatamente. Uno esperaría que ocurra esto. Sino que lo que pasa es que baja del la bemol al sol mayor, hace una cadencia rota volviendo al la bemol y de repente hace un ligero break que no llega a cortarse del todo, pero luego resuelve en el do y hace este ascenso. Simplemente diatónicamente, do, re, mi bemol, fa. Hermoso, escuchemos desde ahí nuevamente. Y ahí otra vez ocurrió, perdón, voy a volver a poner esta parte, ocurrió otra vez que los disparos funcionan como un refuerzo percusivo de la música. Y se escucha la voz de Evanescence muy aguda en esta sección, haciendo que todo sea tremendamente épico. Y la guitarra, súper grave. Dun, dun. Ah. Maravilloso, súper pero súper épico. Vuelve la guitarra de la introducción. Now, we all go down the rabbit hole together. Y no resuelve, queda irresoluta toda esta cuestión, la guitarra muy bien decorando.
y quedándose suspendida porque no sabemos efectivamente qué es lo que va a ocurrir. Me ha gustado muchísimo escuchar y analizar por primera vez a Evanescence en este canal, y a vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.